Hola, bienvenidos a otro programa con Cuba, un espacio comprometido con la verdad y con la justicia, un programa realizado con amor patrio y también con mucha responsabilidad informativa, pero sobre todo un programa que está hecho con las voces del cubano de a pie para mostrar la realidad de un pueblo que agoniza bajo las garras de una feroz dictadura, pero que también se levanta todos los días con la esperanza de vivir un mañana mejor. Voy a hablarles hoy de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es un documento casi clandestino en Cuba. Circula escasamente y no forma parte del sistema educacional. El pueblo, en su mayoría, desconoce esta declaración. Y de ese desconocimiento se aprovecha la dictadura castrista para violar estos derechos constantemente. De ello dan fe estos jóvenes camagüeyanos que opinan sobre el tema para nuestro programa con Cuba. No, se supone que es un derecho que tenemos las personas de defendernos ante una ley. No sé, me parece que los derechos humanos son 30 artículos, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es una ley que tiene que ver con los derechos que tienen todas las personas, los estudiantes. Que sí, que se debería estudiar porque, aprender sobre los derechos humanos en la sociedad es muy importante, porque, son los derechos, ya lo dice, derechos humanos. Es sobre la persona, entonces eso es una asignatura que... Para mí está bien, porque se supone que uno tiene derecho de libre libertad de expresión. Y yo lo veo como quizás un tema más para debatir. No, me pareciera una cosa muy buena, ya que si se incluyera esto, todos los jóvenes tendrían derecho a declarar y a tener su opinión, porque tendríamos conocimiento sobre esa ley, tendríamos conocimiento sobre las cosas que se pudieran hacer, sobre las cosas que pudiéramos opinar. Tendríamos derecho a opinar sobre las cosas que nosotros quisiéramos hacer, que estudiar. Se vinculaba, pero como tal directamente no. Repito, no se habla en clase ni se enfatiza ninguno. Quizás en un momento determinado sí se busque un vínculo con ellos. En una clase determinada, hacer trabajo, ya sea el derecho a participar en actividades de la población, el derecho de la alimentación, hay una serie de derechos. Lo que se hace es quizás un vínculo, pero como tal no se enfatiza ninguno. Bueno, realmente yo tampoco conozco lo que se habla normal, los derechos, la educación, la salud, los normales, pero no sé muy bien porque en la escuela nunca me han hablado de eso. Yo no sé. Y yo realmente por lo único que me preocupo es por estudiar matemática, historia, español y a veces que leo que me gusta leer poesías ya, pero nunca me ha interesado por la política del mundo. En la escuela, si nos dijeran, en la escuela te preguntan por eso, necesitas preocuparte porque eso te lo van a medir en algún aspecto en la escuela, de eso, pero realmente nosotros no nos preocupamos por lo que nos están midiendo, por lo que nos piden. Bueno, hay cosas que no se pueden hablar y hay cosas que sí te dejan hablar, pero bueno. Hay veces que hablas que es algo que no tienes que hablar, entonces te buscas un problema o cualquier cosa que no... Porque no nos han dado, no tenemos un cierto conocimiento sobre eso y no, es como si no existiera, ¿me entiendes? En la vida real, sería bueno saber sobre los derechos, porque es una cosa que de verdad que es necesario. Y actualmente ningún joven cubano, para decirlo así, se preocupa por eso. La dictadura cubana no solo escamotea el conocimiento de los derechos humanos en Cuba, sino que a lo largo de muchos años, lo sabemos todos, los ha satanizado, los ha perseguido y también condenado. Cientos de activistas han sido encarcelados y también obligados al exilio por divulgar y defender los derechos humanos. Hablar de libertad de expresión, de libertad de asociación, de libertad de movimiento, también de libertad laboral, sigue siendo increíblemente considerado por el régimen como un acto contrarrevolucionario o un acto hostil contra la sacrosanta cúpula verde olivo. Pero a pesar de ello, cada día son más los cubanos que rasgan la cortina de la ignorancia en que han querido sumir al pueblo y aprenden y reclaman sus derechos, que por más de 60 años les han sido negados y arrebatados por esa dictadura.
Les recuerdo siempre suscribirse al canal de YouTube o a la página de Facebook de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta es su manera de colaborar y también soñar con una Cuba libre y muy próspera. Marchemos juntos porque no hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. Por estos días, los cubanos que vivimos aquí en el exilio hemos presenciado la pasión, el apego y también el respeto por la democracia. Hemos sido testigos de unas elecciones reñidísimas con la participación más alta de la historia. Hemos sentido también la pena de que en nuestro país no ocurra un evento semejante. Qué triste, ¿verdad? Desde hace más de 60 años. Pero estamos seguros que con el despertar de una ciudadanía cada vez más luchadora en muy poco tiempo, pues seremos partícipes de unas elecciones que sean libres, pluripartidistas y democráticas, así como las describe el especialista Hugo Hacha en el siguiente video. Es un planteamiento interesante el poder realizar una comparación de sistemas electorales, de libertad, de democracia y de la capacidad de elegir cuando se quiere comparar al sistema de los Estados Unidos con lo que sucede en Cuba. En primer lugar, se pueden aceptar fallas en el sistema norteamericano. Está claro que estas últimas elecciones han demostrado una obsolescencia en el sistema y una necesidad urgente de actualización. Se puede hablar también de que ambos candidatos, sin quererlo, estuvieron de acuerdo en el concepto de la protección del derecho al sufragio. El candidato demócrata, por un lado, cuando dijo que se debe contar hasta el último voto. El candidato republicano, cuando dijo que ese voto debe ser legal. Porque en eso hay un principio de la democracia, el derecho inmanente al ejercicio ciudadano y los requisitos que se deben cumplir para efectivamente ejercer ese derecho. También tenemos que ver de que en un país de estas dimensiones, ni siquiera aquellos que aspiran o ya detentan la más alta magistratura, el más alto sitial político, están más allá del alcance de las decisiones de un poder judicial independiente. Un juez de escala federal puede decirle a cualquiera de esos candidatos, si es que se aportan las pruebas y evidencia necesaria, que los procesos se interrumpan, entren en pausa o que no se innove sobre ellos. Todo esto es imposible de pensar cuando se compara con lo que sucede en Cuba. Es imposible pensar que exista la posibilidad de una multiplicidad de participantes. El sistema de partido único niega la posibilidad de un debate franco y abierto. Las ideas son impuestas. Las discusiones tienen límites. El alcance de lo que se puede cuestionar a aquellos que están en la élite es impensable. Se pudiera pensar que un ciudadano de a pie, en lo que se denomina en los Estados Unidos un town hall, pudiera decirle al señor Díaz-Canel o al señor Raúl Castro a cuánto asciende su patrimonio, de qué manera se sobreponen sus intereses y sus negocios con aquellos del Estado. ¿Sería posible ese mismo nivel de interrogatorio cuando en los debates presidenciales se habló y dentro de un marco que puede discutirse si en esta oportunidad careció de algún nivel de respeto, pero en el fondo permitió al electorado norteamericano juzgar la idoneidad de sus candidatos? Vuelvo a repetir, es una comparación interesante, pero que muestra que desgraciadamente en un sistema, el norteamericano, la primera preocupación no es simplemente la imposición de la mayoría, sino la protección del derecho de la minoría. El sistema de checks and balances. Aún en la eventualidad de una victoria del candidato demócrata, el Senado actúa como un contrapeso efectivo. No puede darse una designación arbitraria de autoridades. No puede haber la orden ni el dedo que apunte desde arriba y llene espacios de administración pública sin que se pase por el alcance de un consenso. Ese tipo de mecanismos son impensables, lamentablemente, mientras persiste en Cuba un sistema totalitario carente de mecanismos de check and balance y sin ninguna posibilidad de transparencia para darle al pueblo cubano una gobernanza y una administración limpia, transparente y adecuada. Muchísimas gracias, Hugo. Muy esclarecedora su información. El poder es de dos tipos. Uno se obtiene a través del miedo, del terror, al castigo, y el otro por actos de amor. El poder basado en el amor es 1000 veces más eficaz y permanente que el derivado del miedo al castigo. Miremos cómo nuestro pueblo está perdiendo el miedo.
¿Sabe cuál es el problema? Que estamos cansados de mentiras. Aquí en Carlos Rojas siempre están diciendo mentiras. La otra vez que tuvimos una afectación dijeron que era el transformador aquella noche. Y era mentira, era un poste que se había caído allí y el carro no quiso entrar. Al otro día tuvieron que coger los trabajadores del INDEC y ir a chapear, que saben que es verdad, arreglar aquello. ¿Qué pasó el otro día en San Joaquín? El carro no quiso entrar y ese muchacho perdió la vida por el carro. Estamos cansados de mentiras. No nos desesperemos. Recuerden que a lo largo de la historia, el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado. Ha habido tiranos y también asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Piensen en ello siempre. Gracias por continuar aquí en Con Cuba. También contamos con la participación del director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. El problema de la prosperidad de los cubanos, o de que los cubanos continúen hundiéndose en la crisis que actualmente los ahoga, no depende de un nuevo gobierno en los Estados Unidos. No depende del embargo al Estado cubano por Estados Unidos. El embargo no quita la posibilidad de que empresarios norteamericanos se entiendan y hagan negocios con empresarios privados en Cuba, con campesinos privados en Cuba. Lo que impide eso es el bloqueo interno. Y el bloqueo interno es el que va a determinar si en los próximos años va a haber prosperidad en Cuba o no va a haber prosperidad. Por mucho que pueda un gobierno norteamericano querer ser amistoso con el gobierno cubano. No le pueden ordenar en un país capitalista a sus empresarios a hacer inversiones que no tengan garantía y que vayan contra el riesgo de su capital. Gracias, Juan Antonio. Como siempre, ha sido muy claro y muy preciso con su información. Y como es habitual en nuestro programa, pues aquí tenemos la presencia del periodista Rolando Cartaya para ponernos al tanto de las últimas y más importantes noticias de la semana. Un juez federal en Washington, D.C. decidió que 4 médicos cubanos residentes en Estados Unidos podrán continuar su demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por su intermediación entre los gobiernos de Cuba y Brasil para incorporar a miles de profesionales cubanos al programa brasileño Más Médicos en condiciones de trabajo forzoso. Según el sitio especializado Bloomberg Law, el juez James E. Boasberg consideró que la OPS no goza de protecciones especiales bajo la Carta de la ONU o la Constitución de la OMS que impidan su enjuiciamiento en tribunales estadounidenses. Dijo Boasberg que el organismo habría permitido la transferencia de $1.500 millones de Brasil a Cuba a través de su cuenta en el Citibank en Washington, D.C. Por su mediación, la OPS habría cobrado el 5% de esos fondos, unos $75 millones, y esa actividad comercial, según el magistrado, refuerza las denuncias de los médicos cubanos. Ramona Matos, Tatiana Carballo, Rusela Rivero y Fidel Cruz son los 4 facultativos cubanos que iniciaron en noviembre de 2018 la batalla legal en la Corte de Distrito del Sur de la Florida. La demanda se ampara en la Ley Estadounidense de Protección de Víctimas de la Trata. Cuando se radicó la demanda, la doctora Matos relataba: antes de viajar, preguntamos cuánto nos iban a pagar y nunca nos lo dijeron, hasta un día antes de irnos a Brasil. Supimos entonces que nos iban a dar $1.000, de los cuales 400 nos los iban a dar al cambio y 600 iban para una cuenta en un banco de Cuba. A los participantes no cubanos les pagaban en Más Médicos $10.000 mensuales o unos $4.300. Investigaciones realizadas por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba revelan que el saqueo y retención de salarios es solo uno de los aspectos del trabajo de los miembros de las misiones médicas cubanas, que coincide con los indicadores de trabajo forzado de la Organización Internacional del Trabajo. Otros son aislamiento, restricción de movimientos, retención de documentos de identidad, intimidación y amenazas, y condiciones de vida y trabajo abusivas, entre ellas no poder convivir con sus familias en el país de destino. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana.
Gracias, Rolando. Usted siempre al tanto de lo que ocurre e interesa a nuestros espectadores y sobre todo a nuestro pueblo de Cuba. Y así llegamos al final de nuestro programa esta semana. Recuerden que un futuro mejor es posible dentro de esa isla de Cuba. Y les recuerdo también que se suscriban al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ya sea en YouTube o en Facebook, a la página Noticias de Cuba Hoy. Y por favor compartan este espacio y compartan el mensaje entre sus familiares y entre sus amigos de que una Cuba mejor es posible y que todos la merecemos.